Bueno, pues vamos a seguir con la escena que habíamos dejado a medias. Estábamos con el interior en el que habíamos puesto la textura del suelo, habíamos jugado a ecualizarla un poco y viendo cómo podemos personalizar esa textura. Algo que insisto que es muy importante que aprendamos cuando trabajamos con objetos externos, en ese caso, por ejemplo, texturas de librería, que aprendamos a personalizarlas para que el aspecto final de la escena sea el que nosotros queremos, no simplemente el que nos da en esos elementos, ¿no? Eso creo que es algo bastante deseable cuando trabajamos con elementos externos. Cuando trabajamos con elementos propios, por supuesto también, pero ahí digamos que va implícito. Si creamos nosotros el elemento, pues es más fácil que ya le estemos dando esa dirección, pero que cuando trabajamos con elementos externos, pues es muy fácil que por lo que optemos sea un poco más por la vía más cómoda, eh, que es introducir ese elemento en la escena y ya está, pensarnos que porque es algo que ha hecho otra persona va a estar bien, va a funcionar bien en nuestra escena, y a veces pues o directamente tiene cosas que corregir o no es, siendo un buen trabajo, es algo que no se nos adapta exactamente a lo que nosotros queremos y tenemos que hacer esa pequeña adaptación, ¿no? En este caso nos vamos a centrar en objetos, aunque sí que vamos a ver también algunos pequeños problemas. En esta clase de hoy, más que ver cómo personalizar ese trabajo de una forma, digamos, un poco más artística, o buscando más ese aspecto final, como estábamos hablando el otro día, lo que vamos a tratar también son cosas un poquito técnicas, cosas que nos pueden fallar cuando trabajamos con ese tipo de elementos, ¿no? En este caso, pues vamos a poner los objetos de decoración, aunque también vamos a trabajar un poquito sobre las texturas que trabajamos el otro día con un aspecto nuevo. Lo que vamos a trabajar, y de hecho es por donde vamos a empezar la clase, es por algunos problemas bastante habituales que solemos tener cuando trabajamos tanto con texturas que hemos generado nosotros en este caso como con texturas externas. O sea, esta situación nos puede pasar tanto con uno como con otro cuando movemos escenas de un ordenador a otro. Por ejemplo, simplemente pues actualizamos nuestro ordenador y nos llevamos la información con la que estábamos trabajando, porque nos hemos comprado un ordenador nuevo, vamos a trabajar ahí, o estamos trabajando en un estudio y nos llevamos trabajo a casa. Y no es tan sencillo como simplemente llevarse el archivo 3D Studio Max a casa y seguir trabajando con él. Sino que tenemos que llevarnos también las texturas, esos mapas externos que hemos utilizado, los que utilizamos el otro día para la madera. Son archivos independientes, ya lo vimos, que son archivos externos, no se graban junto con la escena 3D Studio Max, sino que van a ser archivos externos que la escena 3D Studio Max está llamando. Entonces, cuando movemos la escena de ordenador, por ejemplo, o de carpeta, reestructuramos nuestras carpetas en nuestro ordenador, pues tenemos que tener eso en cuenta. No podemos llevarnos simplemente el archivo Max a otro ordenador y pensar que va a funcionar, sino que tenemos que llevar todas esas texturas, pero además también tendremos que cuidar las rutas de textura. En este caso yo he forzado un poquito ese problema para ver cómo nos va a funcionar, ¿no? Comparto ya pantalla para que veamos ese tipo de problemas, lo cuento, es por donde vamos a empezar y luego ya nos centramos en añadir los otros elementos con el que veremos también algunos otros problemas que nos puede dar y cómo nos organizamos para trabajar de una forma un poquito más óptima. Pues os comparto entonces mi pantalla. Bueno, creo que voy a quitar mi ventana, que hoy no la vamos a necesitar. Y en este caso yo me he traído la escena con la que vamos a trabajar, la he puesto aquí, la escena Max, suelta, sin ningún tipo de mapas. Esta es la carpeta con la que estábamos, somos una carpeta en la que tengo todo el material que vamos a necesitar, el interior en este caso ya completo, con todos los mapas que utiliza. En este caso, fijaos, tengo todas las texturas, en este caso están las texturas ya de los muebles y demás que vamos a poner ahora, están ya puestos aquí. De forma que aquí estaría ya todo recopilado. Pero esto no es la carpeta que voy a abrir ahora mismo. Aquí están también, entre todos estos mapas, están los que trabajamos el otro día, las texturas de madera con las que estuvimos trabajando. Estas texturas de madera no están en esta carpeta. Y además yo, pues bueno, a propósito he cambiado la ruta para que no la lea, porque si no la puede leer de una carpeta antigua, pero en este caso yo la he cambiado para forzar el error. Eso no es un error que nos tenga que aparecer siempre, pero sí que nos puede aparecer, entonces lo vamos a... De hecho es bastante habitual, entonces lo vamos a
A ver, en este caso, yo ahora si abro esta escena, me traigo, que he pinchado mal. Me aparece esta ventana en la que me dice que no encuentra archivos externos. Si os fijáis, estas tres texturas de madera que estuvimos poniendo en la anterior clase, ahora mismo pues no las puede encontrar, y si yo abriera esta escena se renderizaría sin mapas. El trabajo que hicimos el otro día pues estaría perdido porque no tiene estas texturas de madera, estas fotos de madera que utilizamos para el color difuso, para la reflexión y para el relieve, el bump. No los encuentra. Aquí tendría varias soluciones. Yo la que más suelo utilizar es la segunda que os voy a contar. Esta primera, digamos que es la más estándar, pero tiene sus problemas, que es definir rutas de texturas. En este caso, por ejemplo, pues fijaos que yo tengo, me he traído pues este archivo Max a una estructura de carpetas en el que, bueno, pues lo he referido, estoy buscándolo en el archivo de la clase anterior, donde he quitado los mapas, los he hecho desaparecer a propósito para que no los encuentre. Y en cambio tengo en esta otra ruta, que es pues una ruta donde ya tengo generadas las prácticas, pues ahí sí que las tengo. Bueno, pues voy a decirle que la busque en esta ruta. En este caso, la primera opción que voy a hacer es que lo busque en esta ruta. Para eso, en esta misma ventana, lo que voy a activar este botoncito Browse y voy a buscar una nueva ruta. Aquí me aparecen las rutas que tiene definidas por defecto 3D Studio Max. Estas son las donde va a buscar mapas por defecto. Yo le voy a decir que quiero añadir una nueva, y en esa nueva ruta pues voy a navegar por dentro de mi equipo para decirle dónde quiero que la encuentre. En este caso, pues me voy a la ruta en la que lo he puesto yo. Fijaos que esta es la ruta en la que he ido antes, donde están incluidas estas texturas. Cuando le doy a añadir esta ruta, pues me he metido dentro de esa carpeta. No hace falta que coja las texturas específicamente, porque lo que estoy definiendo es una ruta, es decir, una carpeta donde va a buscar dentro, cuando abra una escena, va a buscar dentro de esa carpeta. Si encuentra las texturas ahí, pues bien. Si no, pues me va a dar algún mensaje de error. Le digo usePath, que utilice esta ruta. Fijaos que se me ha añadido al resto de rutas. Doy OK, entonces hace una nueva comprobación y aquí ya no aparece nada, aparece vacío, ya no tiene ninguna ruta desaparecida. Eso quiere decir que ya me ha encontrado esos mapas. Si entro al editor de materiales y vemos pues los materiales que habíamos generado el otro día, pues bueno, aquí están un poquito diferente, creo que es un poco diferente porque es de otro archivo, pero bueno, más o menos es el mismo trabajo en el que están corregidos, simplemente están ecualizados un poquito diferentes. Aquí me aparecen las rutas correctamente, y si me meto dentro de la textura y le digo que visualice la imagen, por ejemplo, pues veis que me la abre correctamente. Si no fuera así, si no hubiera encontrado la ruta, pues me aparecería esa carpetita esa ventana de Missing Files, y ahí le puedo dar continuar, abre la escena, pero no aparecen aquí no aparecerían los mapas. Lo voy a hacer ahora eso. En este caso, bueno, esto de habilitar rutas es interesante, o bueno, puede parecer muy interesante, pero tiene también sus problemas. El problema que tiene es que si nos acostumbramos mucho a abusar de esta herramienta, lo que vamos es generando muchísimas rutas. Aquí he entrado en Customize, Configure Project Path, me manda a la misma, aquí me voy a External Files, y me va a mandar a la misma ventana que antes. Antes me apareció de forma automática porque me faltaba una textura, entonces me ha mandado directamente a este menú. Ahora he ido yo a mano a él, ¿no? Aquí fijaos que aparece esta ruta. Si esto lo vamos haciendo con distintos proyectos, cada vez que buscamos un archivo vamos habilitando rutas, el problema es que vamos a acabar teniendo muchísimas rutas según vayamos haciendo más proyectos, vamos a ir teniendo cada vez más rutas. ¿Cuál es el problema que tienen estas rutas? Que ahí tendremos varias texturas. Max o 3D Studio Max lo que va a hacer cuando abrimos una escena es, si no encuentro, o si en la ruta que tengo definida por defecto, o que está definida a mano dentro del mapa, ahí no encuentro ese mapa, lo voy a buscar en estas rutas. Al buscarlo en estas rutas,
Si tenemos muchas, lo que puede pasar es que se encuentre una textura diferente, pero con el mismo nombre. Y entonces va a entender que esa es la textura correcta. Y cuando trabajamos en algo como visualización arquitectónica, es muy fácil que nos encontremos una textura que se llame ladrillo, o madera clara, o carpinterías. A lo mejor es un mapa que hemos definido, fachada. Son nombres muy genéricos que nosotros es muy fácil que utilicemos de un proyecto a otro y lo repitamos. Entonces lo que nos puede pasar es que nosotros no nos hemos dado cuenta de que una textura se nos ha movido de sitio, un ladrillo se nos ha movido de sitio, esa textura, por lo que sea, se nos ha borrado, hemos cometido un error, la hemos movido a otro sitio. Abrimos la escena, como tenemos rutas antiguas referidas a carpetas en las que encuentra texturas que se llaman ladrillo, nos pone ese ladrillo. Como ha encontrado esa textura, a nosotros no nos da ningún error, no nos hemos dado cuenta de que ha cambiado esa textura. Cuando renderizamos nos encontramos que tenemos texturas diferentes en la escena. Y además no nos hemos dado cuenta de en qué momento, no sabemos cuándo ha cambiado cuándo ha hecho ese proceso. Tenemos más complicado volver a un archivo anterior, es posible que perdamos mucho tiempo de trabajo buscando esas texturas. Entonces, yo la verdad es que les recomiendo bastante el utilizar estas rutas. Yo antiguamente las utilizaba, ahora mismo he dejado de utilizarlas. Hay gente que las utiliza y le va bien, no quiere decir que sea una mala herramienta y por eso os la cuento. Pero a mí particularmente me parece que tiene ese problema. Yo recurro a una solución más básica, pero que a mí particularmente me funciona bien y me soluciona bastantes problemas. En este caso voy a quitar esta ruta, voy a hacerla desaparecer, la ruta que había definido antes, simplemente la selecciono y en lugar de añadir, ahora lo que voy a hacer es decirle que la borre, hemos borrado esa ruta, ya no existe. Ahora si abro este archivo, debería volver a darme, debería volver a darme el error que me ha dado antes. ¿Veis que me da este error? Lo que os comentaba, le puedo dar continuar. Si le doy continuar, lo que ocurre es que aparentemente esto está bien, pero si digo que visualice la imagen, veis que no la visualiza, porque no la está encontrando, realmente no tiene la ruta y cuando vaya a renderizar va a aparecer sin mapas. Aquí veis que donde intenta buscar la textura no está, simplemente porque le ha movido de la ruta original, desde donde la había definido, lo que yo ha sido quitarle, entonces no encuentra esa ruta. Esto no sería correcto, pero lo que voy a hacer es en la carpeta, directamente en esta carpeta, en este caso sin definir ningún tipo de rutas dentro de 3D Studio Max, en la misma carpeta que está el archivo Max, poner los mapas. El primer sitio cuando no encuentro un mapa 3D Studio Max, el primer sitio donde va a buscar es en esa misma carpeta. Con lo cual, si está aquí, no vamos a tener ningún problema, aunque lo llevemos a otro ordenador, simplemente con que estén en la misma carpeta el archivo Max y los mapas, lo va a encontrar. Siempre y cuando no tenga estructura de subcarpetas, es decir, no hacemos una carpeta mapas y dentro de esa carpeta mapas añadimos, pues yo que sé, habitación 1, habitación 2 y dentro de eso los mapas que tiene, sino tiene que estar el archivo Max o lo más sencillo, se puede hacer también de otra forma, pero es un poquito más complicado, pero lo más sencillo es que esté el archivo Max y todos los mapas. Puede parecer un poco desordenado, pero ahorra muchos problemas porque es lo más inmediato. En el momento en que empezamos a poner estructura de subcarpetas, tenemos que empezar a configurar más el Max, y al configurar más es posible que tengamos más errores. Entonces, para mí, en este caso, lo más básico es lo más efectivo, que es tal cual está aquí, el archivo Max y todos los mapas que utiliza ese archivo Max en esa misma carpeta. En este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer para que veáis para comprobar que es efectivo, me voy a llevar esas texturas de madera, las voy a copiar. En este caso no las voy a mover porque quiero que sigan estando aquí por si quiero abrir esa escena, pero en este caso las voy a duplicar a este archivo. Y ahora voy a probar a abrir otra vez este archivo. Recordad que no tiene rutas definidas ahora mismo. No he definido esas rutas para que busque la que tenía antes. La he borrado y de hecho la última vez que lo he abierto me ha dado el error, ¿no? Pues ahora abro este archivo. Le digo que no me grabe el anterior y veis que lo ha abierto correctamente. Y si digo que me busque la textura, veis que la puedo visualizar correctamente porque la ruta la tiene habilitada, es efectiva esa ruta. ¿Por qué es efectiva? Porque simplemente está en la misma carpeta y lo está buscando aquí. Ahora mismo la ruta que está abriendo, la textura que está abriendo es esta.
A mí eso me da mucha seguridad porque si tenemos muchas rutas abiertas, a veces que el mismo mapa lo tienes en varias carpetas y no sabes exactamente cuál es la que te está abriendo. Si quieres editar ese mapa, por ejemplo, lo tienes más complicado. En este caso, para mí es muy sencillo porque está el archivo Max y los mapas en esa misma carpeta. Sé que la que está abriendo es esta, no hay ninguna duda. De hecho, ya como metodología de trabajo, lo que hago directamente es que cada vez que voy a utilizar un mapa, antes de definir la ruta dentro de 3D Studio Max, lo que hago es que lo copio a la carpeta en la que está en la que está el archivo Max, en mi carpeta mi carpeta de proyecto, y desde ahí defino ya la ruta. Yo creo que es lo más sencillo, es una forma muy buena de evitar errores, es lo más básico. Max tiene más formas de funcionar, podemos hacer rutas de proyecto directamente para que cada proyecto busque las texturas en unas carpetas distintas. Podemos habilitar lo que hemos comentado antes, rutas de mapas para que busquen esas carpetas cuando no encuentra algo. Pero para mí esta solución, la más básica, es la que menos problemas da. No digo que tenga que ser la única solución que se puede hacer, ni muchísimo menos, y habrá gente que tenga otras soluciones que le funcionen muy bien. A mí esta me parece muy sencilla y que tiene muy poco riesgo de error. Yo diría que es bastante recomendable, sobre todo de principio. Luego, si vosotros descubrís otros métodos que os gustan más, pues por supuesto, como todas las herramientas, cuando vosotros empecéis a tener manejo de ellas y encontréis formas de utilizarlas de forma más óptima para vosotros, esa será la mejor forma casi en todas las ocasiones. Al final, la intención es que busquéis vosotros vuestras propias herramientas. Pero bueno, esa yo creo que como punto de partida pues puede ser correcto. Bueno, pues entonces ya tengo la escena cargada. Hasta aquí no hemos hecho nada nuevo. Lo que hemos hecho es simplemente ver posibles problemas que puede tener cuando movemos la escena de sitio, ¿no? Si renderizo la escena, voy a hacer una prueba de renderizado rápido simplemente para comprobar lo que tenemos. Teníamos pues la escena vacía con una iluminación que habíamos puesto con esta We Raise Sun, We Raise Sky y un suelo de madera para que habíamos configurado un poquito la reflexión, habíamos jugado un poquito con los matices. Yo luego, pues después de clase matice un poquito más, porque yo estoy haciendo pruebas un poco así aleatorias, tocando un poco para ver un poco cómo lo podemos cambiar. En este caso pues le he ajustado a lo que yo creo que un color de madera pues que más o menos me guste y demás. Me insisto en lo que comentaba el otro día, ¿no? Que es muy importante que este tipo, los suelos los cuidemos mucho en arquitectura porque ya veis que cambia radicalmente la percepción ya lo vimos el otro día eso, ¿no? Que cambia radicalmente la percepción del espacio, con lo cual eso pues es un material muy importante a cuidar, y en este caso el hecho de que lo hagamos con madera no es casualidad, porque es que la madera nos la encontramos muy a menudo y es un material que conviene aprender a trabajar en condiciones. Entonces, aunque profundizaremos mucho más en temas de materiales, sobre todo en el tercer módulo, bueno, en las siguientes clases ya vamos a ver también más cositas de materiales, pero de aquí a final de máster vamos a dar bastante vuelta a los materiales, pero es algo que ya tenemos que ir controlando un poquito, ¿no? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es añadir esos elementos de librería que estuvimos analizando el otro día. Ya nos estuvimos viendo un poquito. En este caso, yo he dejado todos los objetos ya con sus texturas puestas aquí. Esto realmente no lo haría así. Lo he puesto un poco así para que los archivos queden un poquito más ordenados, pero realmente no lo haría tanto así. Recuerda que esto yo no lo habría hecho en carpetas. Esto, en este caso, eso, porque quiero que lo veáis un poquito más organizado, pero precisamente por lo que hemos estado comentando antes, de evitar problemas con rutas de textura, lo que quería es ponerlos todos en esta misma carpeta para tener todos los archivos Max y las carpetas en los mismos sitios, ¿no? Simplemente en los nombres de los objetos definiría, pues eso, detalle, cortinas, o relleno, cortinas, para poder identificarlos por nombre rápidamente cuando organice la escena por nombre, pues tenerlo ya colocado, y tener todos los mapas en la misma carpeta ya unificado para que no tenga que andar buscando rutas ni nada parecido, ¿no? En este caso, bueno, de momento lo voy a dejar así. Si me da problemas con la ruta de textura, pues lo grabo todo aquí y punto. Pero voy a dejar así separado para que lo veamos un poquito más claro, que se parezca un poquito más también a la estructura de capas que vamos a utilizar luego y demás. Bueno, pues para fusionar archivos,
el trabajo va a ser bastante sencillo. Realmente no vamos a tener demasiado... Vamos, la herramienta es bastante simple. Voy a parar el render y simplemente la opción que voy a utilizar es desde File, Import, Merge. Import sería para traer cosas de archivos externos, como hicimos con los planos de CAD. Merge para traernos escenas desde el mismo 3D Studio Max, ¿no? Entonces, en este caso, buscamos la ruta donde tenemos los objetos. En este caso, pues me voy a ir al archivo, a la carpeta en la que tengo los archivos, donde los he puesto ahora. Y voy a coger, pues, por ejemplo, pues, las cortinas. Vamos a empezar por las cortinas, que va a ser además un elemento bastante importante que nos va a influir en la iluminación de la escena. Entonces sí que sería el primero que trabajaría. De hecho, el trabajo de iluminación deberíamos haberlo hecho ya con las cortinas puestos, porque es un elemento, la cortina nos va a modular completamente la iluminación que tiene la escena. Entonces debería estar ya en esa fase de trabajo. Abro las cortinas, desde ahí puedo seleccionar, selecciono ese archivo y desde ese archivo puedo seleccionar los objetos que quiero traer. En este caso, como es un grupo, fijaos que aparece con corchetes porque es un grupo que incluye varios objetos. Aparece como uno solo, pero en realidad no es un solo objeto. Pero como está agrupado, pues lo voy a traer como uno solo. Pulso Merge, bueno, me dice si quiero convertir la escena. Le digo que no quiero hacer ningún tipo de conversión. Y entonces, ahora fijaos, me voy a ir a la vista top y tenemos ya nuestro modelo de las cortinas ya traído en la escena. Automáticamente aparece ya seleccionado cuando hacemos un merge. Veis que ya nos ha aparecido ese objeto. Desde aquí pues ya podremos modularlo, colocarlo al tamaño que queramos, editarlo. En este caso, bueno, si nos vamos además a las capas, pues ya... no me ha aparecido en capas. Pues no tengo pues debería estar colocado en capas. Eso es porque se me ha olvidado del anterior colocarlo en capas. Fijaos que ha aparecido en la capa por defecto, en la capa default. Esto aparece en la capa en la que esté puesto en el archivo. Eso es porque en el archivo original yo lo suelo tener organizado en capas, pero en este caso pues se me ha olvidado. Los siguientes sí que aparecen en capas porque creo que sí que lo tengo ya puesto en la capa correcta. Así que bueno, pues en este caso, como aparecen seleccionados, tampoco, si se nos olvida ponerlo en capa, pues lo podemos organizar aquí. Yo creo que es mejor que ya esté puesto en capa directamente para evitar tener que hacer este proceso. Pero bueno, ya que esta vez se me ha quedado sin hacer, pues lo que voy a hacer es hacerlo desde aquí. Como aparecen seleccionados, pues simplemente lo que le digo es crear una capa nueva que se va a llamar cortinas. Ya tengo las cortinas colocadas ahí, con lo cual pues puedo ocultarlas, mostrarlas, definir que no sean renderizables, bueno, las propiedades que nos permite definir dentro de las capas, ¿no? Y tendré que colocarlo en el sitio correcto. En este caso pues me lo voy a traer pues más o menos a la zona de las ventanas y además tendré que editar un poquito la geometría. Aunque trabajemos con objeto de librería, pues es muy fácil que no se nos adapte correctamente. Hay cosas que se nos van a adaptar muy bien, otras que no tanto. Para empezar, pues las cortinas vemos que están al revés. Voy a llevar la carpeta de capas al otro monitor, que no la necesito. Veis que están al revés porque el enganche pues está a la inversa. Bueno, eso pues nada, ya sabemos cómo girarlo. Tengo mi ajuste angular para facilitarme la rotación, lo reoriento y lo coloco en el sitio correcto. Podemos utilizar algún tipo de snap para que si queremos que nos quede pegado, podemos colocarlo más a ojillo. Vamos a ojillo, asegurándonos nosotros de que queda colocado en la pared. ¿Veis? Eso ya, bueno, pues la metodología que más nos guste. Aquí la herramienta de alinear aquí no funciona demasiado bien porque es una geometría, fijaos que lo tenemos que colocar con respecto a este zócalo que dejamos puesto en la parte superior y el zócalo tiene una forma en la que esta parte que tenemos aquí no es el mínimo, ni el centro, ni el máximo en ninguno de los ejes, con lo cual la herramienta de alinear no podría funcionar bien. No conseguimos hacerlo funcionar bien, pero por ejemplo un snap sí que podríamos hacer un snap de este vértice a este vértice en el eje Y en este caso, con lo cual pues nos podría valer, ¿no? Si quisiéramos hacerlo con esa precisión. En ese caso es el tipo de cosas que no necesitamos una precisión tan alta, ¿no?
Bueno, en este caso, pues ahora me encuentro con que esta geometría pues no se me adapta exactamente. Bueno, ahí ya también nosotros conocemos nuestras herramientas de modelado para editar esto. Cuando utilizamos objetos de librería, no. Estamos en utilizar objetos de librería no quiere decir que no tengamos que hacer una cierta cantidad de trabajo nosotros. Bueno, en este caso que las cortinas se arrastran, pues sería muy importante también buscar que quedasen a la altura correcta. Esta parece la correcta. Si colgaran las cortinas, pues sería mucho más sencillo, pero en este caso pues sí tenemos que colocarla a esa altura, ¿no? Bueno, esto es un grupo, con lo cual ahora mismo no puedo editar nada, pero si abro este grupo, pues me encuentro con que puedo editar las piezas de este modelo. Aquí me puedo también en las capas. Acordaos que tenemos la opción de congelar, pues puedo congelar el resto de capas. Una de las ventajas de tener esto organizado en capas es que me facilita muchísimo el hacer ese tipo de procesos. Acordaos que cuando congelamos objetos no son seleccionables. Se ha puesto en gris, eso lo podemos configurar, que se queden en gris o se queden en su color original. Bueno, los planos directamente es que los puedo ocultar, ahora mismo no necesito los planos, ya no estoy trabajando sobre la habitación como tal, sino simplemente sobre el relleno, con lo cual no necesito los planos originales. Cuando congelamos la escena se ve, los objetos congelados se ven en gris, eso recuerda que lo podemos configurar, podemos hacer que mantenga su color original, pero bueno, en este caso no me preocupa mucho que se vean en gris. Lo que me asegura es que ahora yo, por ejemplo, puedo hacer ventanas de selección mucho más tranquilos, y si yo cojo una ventana de selección aquí o selecciono todo, no se me selecciona nada del fondo, las carpinterías ni nada, porque está congelado, entonces es algo bastante seguro. En este caso, pues esta cortina me la voy a llevar para acá, para tapar esta puerta. He cogido el modelo de cortinas que tenía dos cortinas, lo que pasa es que aún así pues no se me ajusta exactamente. Y esta pieza pues tendré que editarla. El soporte, es que ahora pues se me ha quedado corto porque me dio esa cortina. Aquí tengo que editar la base de vértices entrado dentro de su objeto vértices. Esto pues ya sabemos, a estas alturas ya sabemos manejar las herramientas de modelado. Y lo que voy a hacer, pues una vez tengo hecho esta barra ya colocada a su tamaño correcto, pues la voy a duplicar con Shift para traérmela también a este lado. Es que aquí se me ha quedado un poquito corta, porque esta cortina es un poquito más ancha. Bueno, pues voy a hacer esta un poquito más larga por aquí. Si quiero que midan lo mismo, si necesitara que midieran lo mismo, pues la habría cambiado en el primero y duplico después, o si tuvieran que ser exactamente iguales. Aquí, por ejemplo, pues problemas bastante habituales que tenemos con este tipo de cosas, pues fijaos, tenemos una inclusión. Esto puede no ser muy grave, puede que no se note demasiado, pero bueno, yo creo que es interesante intentar evitarlo, ¿no? En este caso, por la forma de la habitación, pues en este caso no había ningún problema, tiene espacio para que entre aquí esta pieza, pero aquí pues no. Bueno, yo creo que es interesante intentar, por lo menos los que veamos y no sean demasiado complicados solucionar, pues podemos arreglarlo. Simplemente pues dejo el espacio que necesitaría. Son decisiones que se tomarían en la realidad también. O sea, yo creo que es bastante bueno tomar ese tipo de soluciones porque vas dándole un poquito más de credibilidad a la escena con estas cosas, ¿no? Vale, pues ya tenemos las cortinas. Si lanzo render ahora, pues podemos encontrarnos con que la escena cambia bastante. En este caso las cortinas son muy transparentes, entonces no dan tanto problema, pero fijaos que no generan tanto cambio. Si fueran más opacas, pues el cambio en la iluminación sería muchísimo mayor, obviamente. Filtran mucha menos luz, pero en este caso pues también, incluso con siendo bastante transparentes, pues condicionan bastante la iluminación y oscurecen un poquito más la escena de lo que teníamos antes, con lo cual pues posiblemente tengamos que compensar un poquito la exposición de la cámara. Simplemente es eso. Por eso os decía que las cortinas es un objeto que a lo mejor hubiera sido deseable que estuviera ya de principio, porque nos va a condicionar bastante, ¿no?
Luego pues, también podremos editar los materiales. Nosotros podremos jugar con la cantidad de transparencia que queremos en las cortinas. Yo en este caso con la transparencia no voy a jugar, más que nada porque, bueno, la verdad es que me gustan así las cortinas bastante transparentes, entonces no voy a tocarlo mucho. Pero por ejemplo, la barra de las cortinas es demasiado oscura, no me gusta que en esta escena pues de repente quede algo tan pesado. Esto es algo de lo que quiero que os acostumbréis bastante, que cuando utilizamos objetos de librería no tienen por qué funcionar bien de principio y ya está, sino que nosotros, igual que hacíamos el otro día con las texturas, con los objetos igual, tenemos que juzgar si realmente nos funcionan y adaptarlos, igual que hemos adaptado la forma, que eso es algo pues bastante obvio, pero una cosa un poco más visual como este material, pues aquí no quiere decir ni siquiera que el material sea malo, sino a lo mejor pues no es lo que nosotros necesitamos o en otra escena funcionaría bien, pero en esta no, porque las exposiciones con las que trabajamos nosotros pues son diferentes a las que trabaja de forma estándar la persona o el equipo que ha preparado los objetos de librería. Entonces, en este caso, pues voy a tocar esa textura, voy a editar ese material, voy a decirle que pare ya el render y me voy a ir al editor de materiales y le voy a decir, voy a poner por ejemplo pues por aquí para que quede un poquito separado del resto, no se me monte con el resto de cosas. También podemos hacer, bueno, eso no os lo cuento, ya os lo contaré en otro momento. Y lo que le voy a decir es que me coja este material con el cuentagotas, pinche en el cuentagotas sobre el material y me ha traído ese material. Bueno, veo que efectivamente es que es un material muy oscuro en el que ha puesto un poquito de reflexión. Aparece una cierta cantidad de reflexión, pero que es un material muy oscuro que se hace demasiado pesado en mi escena. Entonces, bueno, pues simplemente pues puedo jugar con este material. Yo voy a hacer algo más parecido a la carpintería, por ejemplo. Voy a emular un lacado blanco. Le voy a dar más cantidad de reflexión, ya que tiene Fresnel y, bueno, pues sí, vamos a bajarle, vamos a bajarle un poquito más el Glossy, sí, vamos a 0.75, un poquitín más bajo. Y voy a comprobar en render cómo funciona. Voy a abrir la última ventana de render y en este caso pues puedo trabajar ya que quiero comprobar simplemente esta parte, activo un render region pequeñito con esta ventana, vamos con esta opción y renderizo esta parte. Bueno, pues ahí ya parece que se vuelve un poquito más ligero. Ya no me da ese... Si quisiera algo más metalizado, pues recordad entonces lo que haría es trabajar con la opción Metallness, por ejemplo, y definir un aspecto más metalizado puro. Yo en este caso quiero un aspecto más lacado, voy a contar con que quiero ese aspecto, entonces la dejo sin Metallness y bueno, de esta forma pues no me disgusta cómo se ve. A lo mejor está un poquito más clarito, yo creo. Voy a probar así. He hecho una ventana más pequeñita para poder comparar lo que tenía antes con lo que tengo ahora. Veis que el añadir las cortinas lo que sí que es fácil que nos añada bastante tiempo de render, que haga que la escena sea bastante más pesada porque está filtrando, obligando a filtrar toda la iluminación que entra en la escena, con lo cual lo que afecta es bastante. No solo afecta, digamos que la cortina no solo afecta a este trozo de la escena, esta parte de la escena, sino por el efecto de iluminación global, como la iluminación que entra en la escena rebota por todas las superficies. Lo que ocurre en esa iluminación antes de empezar a hacer ese rebote le condiciona todo el proceso posterior. Entonces aquí estamos condicionando toda la iluminación que entra en la escena, porque la iluminación entra por los dos huecos, ¿no? Por estas dos puertas, con lo cual pues es fácil que el añadir algo como cortinas nos condicione un poquito más el trabajo, ¿no? Si quisiéramos que la escena fuera un poco más luminosa, pues se nos ha oscurecido un poquito, pues recordad que podemos tocar la exposición de cámara. Bueno, podemos tocarlo también, el otro día tocamos la exposición desde la cámara. Recordad que también tenemos exposición desde
desde postproducción. Aquí añadimos exposición, yo ya lo tengo añadido, y entonces en esta exposición pues podemos subir o bajar más para conseguir más luminosidad si lo necesitamos, o si necesitamos conseguir más contraste o menos, ¿no? Recuerda que también podemos tocar la cantidad de quemado, que si nos quema mucho la escena, desde aquí podemos limitarlo. Esto luego en el siguiente módulo aprenderemos a hacerlo desde softwares externos que tienen más posibilidades, pero bueno, desde aquí lo hacemos muy rápido y la verdad es que es plenamente funcional. Más cositas. Bueno, pues vamos a añadir, yo creo, ya el resto de elementos. Ya hemos puesto. La mecánica va a ser la misma, va a ser algo bastante similar. Entonces, simplemente pues nos iremos trayendo pues los otros objetos de una forma pues bastante. Casi podríamos decir rutinaria ya, ¿no? Porque es algo bastante similar. Ahora ya no son las cortinas, sino que lo que voy a traer, por ejemplo, pues es la mesa de comedor. Le digo que me coja todos los objetos, en este caso no está agrupado. Está fusionándolos, es posible, según el objeto que sea, es posible que este proceso tarde más o menos, no todos los objetos tienen el mismo peso. Entonces ya está colocado aquí. En este caso la mesa también tiene voy a ver desde aquí, tiene también este panel. Y bueno, lo he dejado por si lo queremos utilizar, creo que no lo voy a utilizar, lo voy a dejar fuera de la habitación, pero bueno, por si acaso nos da por utilizarlo, lo voy a dejar aquí de momento. Voy a colocar la mesa pues donde quiero que quede, más o menos aquí en primer plano. En infografía veréis que es muy habitual que siempre trabajemos con planos, ¿no? Con el plano desde las escenas más grandes a las más pequeñas, sobre todo las escenas más grandes no necesitan más, pero desde las escenas más grandes a las más pequeñas generalmente trabajamos con 3 planos de profundidad: el plano cercano, plano medio, plano lejano, ¿no? En este caso, pues en un interior el plano lejano puede que no se nos... el plano lejano no lo vemos, realmente es el entorno, es lo que estamos viendo por las ventanas, pero ya está dando esta sensación de plano lejano. El plano cercano va a ser estos elementos que tenemos aquí, y el plano medio, los sofás que vamos a colocar en esta parte. Siempre colocamos elementos en profundidad, que es lo que hace que la escena, por mucho que una escena sea 3D, si no tenemos elementos que nos refuercen esa profundidad, no va a dar esa percepción, ¿no? Entonces veréis eso, que casi siempre tenemos algún tipo de elemento de alto detalle cerca, ¿no? Pues en este caso pues esta mesa con el pan, las tazas, las copas que tiene y demás. Que bueno, las copas no se ven, pero están aquí, que tiene también unas copitas encima de la mesa. En render sí las veremos, pero es que está recordad que está con material transparente, y en este caso no tiene activada la opción see-through ni nada parecido. Todos estos elementos nos dan la sensación de elementos cercanos, además con detalle alto, y luego pues el resto de elementos va a jugar ya los sofás y el entorno que vemos fuera, o la iluminación que viene de fuera, es lo que ya nos da esa sensación de una escena más creíble, más densa, con esos planos de profundidad, ¿no? Voy a añadir ya el resto de elementos. En este caso no voy a tirar a render. Ya sé los elementos que quiero añadir. Los sofás, por ejemplo, tengo ya los 2 archivos aquí juntos. Voy a coger uno de ellos. Realmente son 2 sofás, vamos, del mismo modelo, pero dos piezas diferentes o 2 composiciones diferentes. En este caso, pues es un individual. Fijaos, bueno, que esos objetos estos sofás tienen también una serie de objetos para colocar. Los cuadros, pues ahora los repartiré por las paredes. Aquí los han puesto en el suelo, pero esto yo ahora los iré colocando por las paredes. Los colocamos un poquito más, de forma un poquito más adecuada para nuestra escena. Lo voy a rotar y lo voy a poner pues sobre esta pared. En este caso sí que está agrupado todo, con lo cual pues para seleccionar objetos dentro de esta pieza pues tengo que soltarlo. Los cuadros, bueno, de momento los voy a colocar por aquí. Tampoco
el hecho de que traiga todos esos objetos no quiere decir que los tenga que poner todos. Posiblemente, pues a lo mejor yo solo quiero poner un cuadro, no quiero poner el otro. Tampoco se trata de llenar todas las paredes de cuadros o cada superficie, ¿no? Bueno, en este caso de momento los voy a dejar. Yo la verdad es que creo que solo pondría uno aquí y este lo dejaría, ¿no? Si ponemos cuadro aquí, pues bueno, acaba siendo un poco pesado, ¿no? En todo caso, a lo mejor pondría uno un poco más grande aquí, pero este no lo pondría, ¿no? Pero bueno, en este caso lo voy a dejar así. Vale, pues más o menos me voy a asegurar que más o menos queda, a lo mejor lo pego un poquito más a la pared, en este caso, pues toda esta pieza le voy a pegar un poquito más, vale. Y voy a cerrar el grupo para facilitarme el trabajo. Me voy a asegurar que está en capas. Veis que en este caso pues sí está en la capa sofás, con lo cual pues, ahora por ejemplo si no es en mi ordenador, por ejemplo, pues que si la tarjeta gráfica que tengo no es demasiado buena, ahora es difícil que pase, vamos, con este tipo de escenas es difícil que pase con un ordenador actual. Pero podemos tener objetos más pesados. Pero imaginaos que yo que sé, pues en mi ordenador la mesa si es demasiado pesada y hace que el ordenador se mueva muy lento, ¿no? Pues eso lo puedo dejar oculto ahora perfectamente. Recordad que tenemos activado que los objetos, aunque estén ocultos, se rendericen. Con lo cual, aunque yo oculte este objeto, luego la mesa sí que va a aparecer en render. Con lo cual, pues, puedo ir ocultando objetos para optimizar. En este caso, la verdad es que se me comporta bien, con lo cual, pues, vamos, que para un ordenador actual esta escena no es nada pesada, con lo cual lo puedo tener todo visible. Pero recordad que tenemos ese tipo de recursos, pues si tenemos esos problemas. Me voy a traer también el otro sofá. Que en este caso pues tiene el cheslón. Lo voy a rotar. Así. Y me lo voy a traer. Lo voy a colocar, por ejemplo, por aquí. El sofá creo que me quede más o menos por aquí. La lámpara, por ejemplo, pues ahora la voy a mover. Y los cuadros, pues por supuesto también. Estoy haciendo un autosave, lo voy a dejar por si acaso, que no he grabado en un ratillo. De hecho, mira, voy a grabar yo la escena también. En este caso, bueno, estamos en la clase 35. Bueno, no, voy a grabar, sí, bueno, voy a grabar aquí y luego me traigo las texturas. Pero bueno, para tenerlo guardado. Voy a decir ya que este archivo, voy a decir que tiene relleno ya. Bueno, realmente voy a hacer relleno 001 para luego ya ir grabando archivos sucesivos. En este caso, como tampoco voy a hacer muchos archivos más, pues no le he puesto número, pero vamos, en un archivo de trabajo normalmente siempre pongo número para ir guardando cada poco tiempo. En este caso, pues bueno, es un archivo para clase que no tiene tanta relevancia que mantenerlo, pero cuando es un trabajo para cliente, por supuesto, sí, tenemos que tenerlo siempre guardado porque no sabemos cuándo nos va a hacer falta tirar a render otra vez de esa escena, ¿no? Abro el grupo para poder seleccionar, estaba todo en grupo, con lo cual abro el grupo para poder seleccionar, en este caso, simplemente la lámpara, y la lámpara, por ejemplo, pues me la voy a traer ahí. Aquí también conviene mucho jugar con la barra espaciadora. Bueno, la barra espaciadora, porque recordad que yo configuré el atajo de teclado aquí para bloquear la selección y que me facilite este tipo de procesos. Voy a colocar aquí la lámpara. Pues algo más o menos. Pues por aquí la puedo colocar. He girado un poquito la lámpara para que el cable, en lugar de cortar la pared, pues quede pues aquí metiéndose por detrás de la cortina. A mí ese tipo de cosas me gusta mucho, añadir eso, pequeños cables, tubos de calefacción o de acondicionado, además, porque aunque puede
eso hay gente a la que no le gusta trabajar con ello, gente a la que sí, depende un poco si nos gusta más intentar conseguir una especie de mundo idílico o en el que no tenemos ese tipo de mundanidad o nos interesa más añadir esos elementos. Eso ya depende un poco del estilo, muchas veces del proyecto directamente, no ya de estilo personal, de lo que me guste más a mí o no, sino de lo que mejor encaja en ese proyecto. Pero es algo que, bueno, que también es de esas cosas bonitas que a largo plazo pues nos es más interesante o hace más interesante nuestro trabajo, ¿no? Porque podemos ahí añadir un poquito, pues no solo poner unos elementos y que más o menos queden realistas, sino ir dando a nosotros definiendo ese aspecto, ¿no? Bueno, pues más o menos la escena está funcional. En cuanto a objetos, podríamos preocuparnos, detallarlo más. Por ejemplo, cosas que sería bueno que revisásemos. Estos dos sofás que son de la misma gama, pero con composiciones diferentes, aquí nos vienen muy bien para cerrar mejor este salón. A mí, por ejemplo, pues me gusta más. Aquí podríamos haber puesto un mueble con una televisión. A mí, por ejemplo, no me suele gustar poner televisiones en los salones. Me gusta más dejar algo que dé más una sensación de reunión que de que se va a ver una televisión. Bueno, son cosas ya más particulares. Con lo cual eso pues me viene muy bien esta distribución, pero por ejemplo hay elementos que aquí en este en el módulo de este sofá pues han contado con esta composición de mesas y aquí prácticamente han reutilizado lo mismo. Esta tela que han puesto aquí caída que queda muy bien. Aquí pues han utilizado la misma, sí le han cambiado la textura, pues no se han tenido detalle de cambiar la textura, pero que sea un efecto tan simétrico, aunque sean modelos diferentes, pero tenemos un efecto tan simétrico, pues nos conviene borrarlo. Yo directamente una de estas dos telas las quitaría. Pues, por ejemplo, en este caso, voy a abrir en el grupo, pues esta directamente pues me la borraría y dejaría solo una por no hacer un efecto tan simétrico. Y las mesas pues a lo mejor igual, a lo mejor pues yo que sé, una pequeñita a lo mejor sí dejaría y colocado un poco más aquí que ya no haga un efecto tan simétrico, pero esta directamente pues podría ir fuera con todos los elementos que van. Este por ejemplo pues yo que sé, pues me gusta más este elemento de decoración que los que tenía esta mesa, pues este sí me lo quedo. Lo pongo aquí. Voy a poner a la altura que corresponde, o incluso en este caso sí que puedo utilizar alinear. Si lo quiero poner aquí arriba, estas dos vienen en el mismo objeto. Bueno, pues lo edito. Voy a llevar esta bandeja, la voy a poner un poquito ladeada. Ahora entonces ya me deja mover el libro aquí y este objeto pues me lo voy a traer aquí y aquí sí que me puedo decir, no puedo decir que lo alinee porque lo coge porque tiene también esta pieza aprovechada. Bueno, sí, pero ahí sí está a la altura correcta. Un poquitín. Vale. Pues he colocado ese objeto ahí simplemente porque me gusta más. Y esta mesa con sus objetos que si me la quiero quedar, por ejemplo, pues me la voy a traer pues más a esa posición para dejar aquí más espacio. Vale, pues ya está. Estarían los objetos más o menos distribuidos. Esos objetos que he añadido tienen ya materiales VRay puestos. Si no lo tuvieran puestos, si no tuvieran materiales VRay, tendríamos nosotros que retexturizar. Eso también cuando cogemos objetos de librería es muy importante ver qué trabajo tienen y cuánto nos vale. Si no tuvieran esos materiales, pues ¿qué haríamos? Pues texturizarlos y guardarlos entonces en nuestra librería ya con materiales VRay para que lo pudiéramos seguir utilizando en proyectos posteriores. Ya comenté otro día, ¿no?, que hacer ese tipo de galerías es algo que nos va a venir muy bien, nos va a hacer mucha falta y que no conviene que vayáis haciendo, ¿no? Poco a poco pues os iréis haciendo con esas librerías, ¿no? Pues cuando vais viendo objetos gratuitos que encontráis que están bien, pues os los descargáis, alguna librería que está a un precio que os parece asequible,
pues os vais haciendo con ello. Lo que vayáis construyendo vosotros para vuestros proyectos, pues también lo vais guardando, y así pues poco a poco os vais haciendo con una librería que os va a dar más versatilidad cuando tengamos cuando os toque rellenar proyectos, ¿no? Es bueno que vayamos teniendo este tipo de trabajo. Ya os digo, a veces nos va a tocar hacerlo íntegramente nosotros, porque es así, ese proyecto lleva tal silla que a lo mejor directamente ni está fabricada todavía, con lo cual pues evidentemente nos va a tocar construirla. Pero en muchas ocasiones pues no somos, desde luego en muchos proyectos no podemos permitirnos hacer eso. Por cierto, lo que no he colocado son los cuadros que aquí por ejemplo sí que algunos sí que se agradecería bastante, que queda mucha superficie de pared, y además pues los he dejado aquí colocados dentro de esta pared. Pues tampoco tendrían por qué ser estos cuadros, En estos casos, en este caso los sofás venían ya con estos cuadritos. Es cómodo eso, pero no tiene por qué ser así. Me puede gustar más otro cuadro, porque querer colocar un cuadro grande y hacemos un cuadro grande, no lo hacemos nosotros. Es algo es sencillísimo de hacer, es simplemente, digamos, en cuanto a modelado no tiene nada, y de texturizado pues tampoco es demasiado complejo. Los pongo por debajo del zócalo que tengo ahí, el zócalo puesto. Pues en este caso pues voy a contar con que dejo estos dos cuadros. Yo ya os digo, tendría más que colocar aquí dos cuadros pequeños, y además sin mucha relación uno con otro. Este además está han puesto de pie. Pues casi pondría este más grande, por eso de que es apaisado. Pero bueno, de momento voy a dejarlo así porque estos son los que traía. Pero ya os digo, yo aquí tendría más bien a poner un cuadro más grande, más centrado, ¿no? Eso ya va bastante a gustos. Bueno, pues ya tendríamos el relleno. ¿Estaría bien? Ya os digo, tiene materiales VRI, con lo cual pues debería renderizarse más o menos en condiciones. Voy a grabar la escena por si acaso, pero es fácil que nos encontremos pues bastante habitual que nos encontremos con ciertos problemas siempre que trabajemos con objetos de librería. Bueno, no siempre, pero sí es posible que pase, ¿no? En el momento que trabajamos con objetos de librería, hay cosas que nosotros no tenemos 100% bajo control. Cuando trabajamos nosotros, tenemos más trabajo, tenemos que hacer construir esas cosas, pero sabemos que todo lo que hemos hecho va a responder o por lo menos podemos anticiparnos mejor a los problemas que puede dar. En cambio, cuando trabajamos con este tipo de escenas, pues puede ser que no. Que nos podemos encontrar perfectamente que hay cosas que nos dan error, que directamente pues no funcionan. En este caso pues no ha pasado, pero porque ya está preparado los objetos. Os lo comento esto porque aquí es una cosa que a mí sí que me pasó con esta escena. Lo que pasa es que ya solucioné el problema, pero al ir a renderizar esta escena, directamente pues no se renderizaba. ¡Ay! No está cogiendo las texturas. Claro, nada se ha puesto. Vale, pues mira, pues seguramente no está dando pues es posible que nos dé el error por eso, Pues no sé si en este modelo está corregido o no. Pero fijaos, bueno, pues otra cosa que nos puede pasar, hemos cogido los modelos, pero recordad que había dejado las texturas puestas fuera con una estructura de sus carpetas. Los mapas están en su... con el archivo Max. Si abriera estas cortinas sí que tienen sus mapas. Bueno, esto no, es de la carpeta de render. Esta no es la mesa comedor, pues también tiene sus texturas, y los sofás también tienen sus texturas puestas. Pero en cambio cuando renderizo no aparecen. ¿Por qué? Porque realmente no lo está leyendo desde aquí, lo está leyendo desde... estamos en esta carpeta ahora mismo. Lo he grabado ahí. Y entonces ya no está en la ruta original. Y además, en este caso también me podría dar el problema porque está en una estructura de subcarpetas. Las únicas que podría coger bien son las de la madera. Bueno, pues lo que voy a hacer es simplemente, como ya tengo además esta carpeta, que la que os cogí antes, la que os enseñé antes, en la que ya están todas las texturas puestas, simplemente porque yo ya las había juntado aquí, en el archivo original, las había puesto todas juntas.
Pues lo que voy a hacer es coger todas estas texturas y copiarlas aquí. Y vamos a probar a renderizar así, a ver si funciona. Es posible que me dé otro error, porque hay una cosa que no recuerdo ahora si en este lo tengo corregido o no, pero vamos, si da error lo corregimos ahora, no hay problema. De hecho, casi prefiero que dé el error para que lo veáis directamente y ya así lo podemos corregir. Nos está leyendo los mapas, empieza a construir el Lightcache y sí, está dando el error. Vale, ahora, bueno, sí que tiene los mapas ya. En este lo vemos en que, bueno, ha cambiado, aunque ha empezado a hacer la versión, como empieza a renderizar de forma progresiva, pues ha cogido con una resolución bajísima, con lo cual prácticamente no vemos nada. Parece que estamos viendo una imagen de hace 40 años, cuando las resoluciones de los ordenadores no daban para mucho más. Pero bueno, vemos que ha cambiado mucho la tonalidad con respecto a lo que tenía antes. Pero se nos ha quedado aquí parado. Está haciendo, fijaos que está consiguiendo el Building Light Cache, uno de los procesos de renderizado, de los procesos originales. Esto lo analizaremos mucho más. En el siguiente módulo analizaremos esto muchísimo más. Pero se ha quedado pillado en este proceso, no puede renderizar. Eso es bastante habitual cuando trabajamos con objetos de librería. Yo detecté ese problema cuando cogí este modelo y de hecho una de las, quería comentarlo también que es un problema bastante habitual. Cuando nos pasa esto, pues es porque algún elemento está hecho con recursos que no tenemos los instalados en el ordenador, como eso, cuando se utilizar algún plugin externo, o está hecho con una versión anterior, utiliza alguna herramienta incompatible con lo que nosotros estamos utilizando. Eso es bastante... es perfectamente posible. No voy a decir que pase siempre, ni mucho menos, pero sí nos puede pasar. Cuando pasa ese tipo de cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es detectar dónde está el error y luego ya, una vez detectemos dónde está el error, podremos buscar una solución. En este caso, el error es este modelo, estas florecitas que tenemos aquí. Eso es lo que genera el problema. ¿Yo cómo lo encontré? Pues a base de aislar cosas. Aquí es donde ayuda bastante el tener la escena organizada. Si nosotros trabajamos sin ningún tipo de organización en la escena, metemos los objetos sin nombres, sin capas, empezar a buscar qué es lo que puede fallar es mucho problema. Yo en este caso, ¿qué es lo que hice para encontrar este error? Que es lo que hacemos siempre, ir aislando elementos, diciendo que no renderice. Por ejemplo, si le digo que no renderice la mesa, lo que nos encontramos... voy a cambiarle las propiedades que no están... Voy a decir que las propiedades las coja de capa. Si digo que directamente le quito las propiedades de renderizable de la mesa, vemos que está cambiado lo de los objetos, no lo de toda la mesa. Esto pensaba que lo tenía ya. Cogí una versión más antigua que la que tenía, porque esto ya lo tenía yo ajustado, cambiado en el otro modelo. Vale, he dicho que no renderice la mesa. Los objetos todavía los está renderizando, pero la mesa no. Pero la florecita ya fijaos que ya la he quitado de render, con lo cual sí que avanza el render, ya ha pasado ese proceso, ya está en rendering image, este proceso ya viene después del otro proceso. Entonces ya sé más o menos dónde está el error. Si voy quitando objetos de render y diciendo que cada uno de ellos, los que he quitado, cada uno de estos están por separados, vamos, voy a quitar... bueno, pues en este caso es que tiene una estructura de subcapas cada objeto. Es que en este caso la mesa comedor tiene capas dentro de él, a la que tengo que ir cambiándole las propiedades
capa cada una de ellas. Para que lo voy a hacer así, lo voy a hacer a mano para que voy a cambiar ahora para que lo veáis más limpio. Estos sí están ya preparados, ¿verdad? Son los que no están también en el mix. Vale. Como tiene estructura de subcapas, coge la estructura de cada una de ellas y me toca andar definiendo cada una de ellas por separado. Esto tiene sus ventajas, las subcapas, el trabajar dentro de una capa con otras capas, pues tiene sus ventajas y también pues, sus pequeños inconvenientes. Ese es el pequeño inconveniente que al final manda la de cada una de las capas, no la de la capa superior. Entonces, por eso me toca andar definiendo estas propiedades, que lo había hecho antes, pero he debido coger un archivo en el que no estaba, el archivo de la mesa que he traído era uno en el que todavía no estaba cambiado. Vale, ahora ya sí que he quitado todos los elementos de la mesa, entonces ya sé que es la mesa lo que falla. Los sillones me funcionan bien, por lo menos se renderizan bien, no da error de render. Otra cosa es, por ejemplo, que tuviera que editar la textura. Yo en este caso también lo mismo que he hecho con la textura de la barra de la cortina, tocaría un poquito la textura de los sillones para que no fueran tan oscuros. En este caso los dejaría un poquito más claros. Es simplemente coger el material y si utilizo un mapa, pues añadirle un color correction a ese mapa. Ahora lo podemos hacer, de hecho, para ver cómo tocarlo. Pero vamos, lo que me importa en este caso es que he quitado la mesa de render y renderiza bien. Sé que el error está en la mesa. Al anularlo de render, renderiza bien. Está ahí el error. Entonces, ¿qué es de qué se trata ahí? Pues de ir buscando de los distintos elementos que forman ese objeto, cuál es el que da el problema. En la mesa de comedor, en este caso aquí sí que la subcapa me puede venir bien. Por ejemplo, pues puedo ir quitando cosas, el panel de la pared, los objetos decorativos, y voy a dejar simplemente pues las sillas y las bombillas. Pues pasa esa fase de render. Veis que el Building Light Cache, este proceso ya lo ha pasado, que es donde daba el error antes. Pues sé que esos objetos no son los que fallan, pues voy habilitando más objetos. Activo la mesa y el panel. Bueno, el panel ni siquiera lo tengo en la escena, se me daría un poquito igual, podría dejar sin renderizado. Vale, pues ya sé que están los objetos de decoración. Cuando activo los objetos de decoración es cuando aquí se me queda pillado, ya no avanza de este proceso. Bueno, pues sé que está ahí el problema. Pues ahora, ¿qué consiste? Pues dentro de esta capa en encontrar los objetos que dan el error. Simplemente pues ir quitando objetos. En este caso pues le puedo decir a la capa que en lugar de coger las propiedades de esos objetos, en lugar de coger las propiedades de objeto, los coja o sea, en lugar de coger las propiedades de capa, le digo que coge las propiedades de objeto en cuanto a render y voy activando, desactivando los objetos que necesito. En este caso ya os digo que es específicamente, porque ya lo he buscado, entonces no voy a ir buscando la mano, es concretamente este. Las flores, este si lo hago no renderizable, la escena se renderiza correctamente. Es que ya tiene todos los elementos de la mesa, las copas y demás, simplemente no está renderizando las flores. ¿Cómo puedo solucionar el problema de estas flores? Pues seguramente en este caso rehaciéndole la textura, poniéndole otro material, o directamente, si no me merece la pena pelearme mucho más con eso, pues directamente digo que las flores no sean renderizables y ya está. O lo que haría es editar el material de las flores y ver qué es lo que puede fallar. En este caso, aparentemente creo que no tenía nada extraño, pero sí que fallaba. Coge el material de las flores y aparentemente no tiene, bueno, aquí tiene cosas que todavía no hemos trabajado nosotros, pero creo recordar que era un formato de textura
lo que fallaba, con lo cual pues simplemente lo que hice es rehacer los mapas, hacer una textura o rehacer este material a mano un poquito más simple, pero rehacer este material a mano, pues, sustituyendo las texturas, y con eso ya me funcionó bien. En este caso, por ejemplo, pues me decir, pues no me merece la pena hacer eso, o directamente pues, lo retexturizamos nosotros desde cero y ya está, hacemos un overlay material. En este caso lo voy a dejar muy soso, voy a hacer que quede en gris, pero aquí nosotros pues podríamos seleccionar varios materiales y crearnos el material nuevo para esta pieza. En este caso lo voy a dejar así con un material gris, pero luego a partir de eso pues nosotros podríamos crear un material de más calidad, dedicarle tiempo. Eso es algo que obviamente no lo he hecho renderizable, le he puesto el material, pero sigue sin aparecer. Le digo ya que sea renderizable esa pieza. En las capas le digo que me la renderice y ya está. Ahora ya tengo las flores. Fijaos, el renderizado ya le va llevando más tiempo. Este tipo de escenas, los interiores además son bastante fáciles de preparar, pero en cuanto a tiempo de render muchas veces son más altos que los exteriores. Un exterior nos puede llevar muchas veces más tiempo de trabajo, pero en cuanto a renderizado lleva menos tiempo porque el cálculo de iluminación en los interiores es bastante más complejo. La iluminación, necesitamos muchos más rebotes. Toda la iluminación se hace a base de iluminación indirecta. Aquí iluminación directa como tal solo tenemos este pequeño corte de la iluminación del sol, que ni siquiera es directa como tal porque ya está filtrada por la cortina. Con lo cual, pues bueno, realmente toda la iluminación se genera en base a rebote y eso pues hace que tenga más trabajo, ¿no? Cuando vamos añadiendo elementos de relleno, es posible que también la exposición se nos toque un poquito, que tengamos que dar un poquito más de luminosidad a la escena, porque en este caso además los sillones, que son elementos bastante oscuros, que les decía que ahora vemos cómo podemos tocar un poquito la textura, si queremos aclararlo un poco, ahora lo vemos, pero eso es normal que se nos pare un poquito más el render, ¿no? Bueno, las flores aquí las tenemos casi en este gris oscuro, aquí necesitarían, si las quiero mantener, necesitaría tocar un poquito más la textura, definir ese material, pero bueno, ya vemos eso como evitar el problema de render. Lo primero que necesitamos es que la escena se renderice. Luego ya, a partir de ahí, la dejaremos más bonita. La retocaremos más o menos, pero desde luego si no se renderiza, de poco nos sirve, ¿no? El resto de elementos pues funcionan bien, las bombillitas que venían junto con la mesa, las texturas pues, bueno, funcionan más o menos bien. Vamos a ver cómo hacer lo que os comentaba antes de que el sillón sea más clarito. Pues directamente me voy al editor de materiales, cojo el material del sillón con el cuentagotas y vemos que la textura base que está utilizando es esta está utilizando en difuso. De hecho, fijaos, ya tiene un color correction, con lo cual directamente le vamos a poder dar nosotros más luminosidad, o si no queremos complicarnos con esto, está trabajando en este caso además por avanzado, mientras que nosotros hemos trabajado en estándar simplemente, pero si no queremos complicarnos mucho, si no queremos tocar lo que tiene originalmente, pues directamente nos creamos nosotros uno. Nos creamos nuestro color correction, nuestro output, lo añadimos aquí y tocamos la textura, le damos más luminosidad, o directamente en el bitmap original le modificamos el output. Eso, bueno, pues ya con las técnicas que hemos visto para ecualizar texturas. Que con esto pues ya estoy aclarando un poquito la textura de este sillón, y ya pues a lo que necesite
Y ahí eso, pues lo que se tendrá que tocar también posiblemente, pues fijaos que tiene varias texturas, tengo que buscar cuál es la que afecta ahí, eso tengo, no me voy a meter ahora mucho ahí, esto aquí ya veis que los materiales, nosotros hemos trabajado con materiales muy sencillos, veis que se puede complicar bastante más y bastante más de esto. En las siguientes prácticas veremos un poquito más cómo empezar a hacer, pues no ese tipo de trabajo, sino incluso, bueno, sí, bastante ese tipo de trabajo, pero también complicándolo un poquito más con algunas cosas, trabajando con distintos mapas y demás. Con lo cual eso, pues no me voy a meter ahora demasiado ahí a profundizar en qué es lo que tendríamos que tocar aquí para, vamos, cómo está hecho este material, mejor dicho. Pero lo que quiero que veáis es eso, ¿no? Cómo del material que tenemos de base nosotros podemos aplicar lo que sabemos nosotros de materiales, lo que hemos visto nosotros, pues para ir personalizando más nuestro trabajo, ¿no? Que le he hecho un poco parecido a lo que vimos el otro día, ¿no? Que lo que pasa es que otro día hacíamos con texturas, pero que cuando traemos objetos que ya tienen materiales y demás, pues nosotros no los podemos traer a la escena y modularlos como nosotros necesitamos. Luego, para lanzar ya el render final, contamos con que ya hemos ajustado los materiales como a nosotros nos gustan. En este caso, pues aparte de ajustar mejor esta textura, pues también tendríamos que ajustar el de este sillón. Recordamos los sofás, aunque son el mismo modelo y posiblemente tengan un material similar, pero tiene dos materiales diferentes, con lo cual pues tendríamos que tocar los dos materiales. A lo mejor pues recolocar un poco más las sillas de una forma un poquito distinta, bueno, los ajustes que a nosotros nos gustaran, pero vamos a contar con que ya hemos hecho ya esa parte, ya tenemos todo ajustado a nuestro gusto. Pues recordad que para renderizar la escena final, como en este caso son escenas más o menos pesadas, porque los interiores lo son, definiré la resolución que quiero, que en este caso estaba resolución de prueba, pues a lo mejor eso, pues ya quiero una resolución a Full HD, a 1920 puntos, o a la resolución que necesite mi proyecto. Y en VRay, en Render Time, si tenemos esto puesto en algún valor, esto depende de con qué versión de VRay trabajéis, ahora en defecto viene en 0, o sea, por defecto viene en 0, con lo cual se va a quedar renderizando el tiempo que necesite, pero esto en versiones anteriores de VRay es muy fácil que estuviera en 1 minuto. Con lo cual, en 1 minuto esta escena se va a limpiar muy poco, va a salir una imagen muy sucia, muy parecida, no tanto, pero muy parecida a lo que tengo ya ahora mismo en pantalla, una imagen con mucho ruido. Recordad que si queremos que limpie más tendríamos que subir este parámetro o directamente ponerlo en 0 y nosotros pararemos el render cuando esté como a nosotros nos gusta, cuando ya esté bastante limpio lo pararíamos, ¿no? Dejaríamos renderizar el tiempo que sea necesario, paramos render y guardamos la escena. Se puede también, luego veremos otras formas de guardar las escenas, definir la ruta a priori, más formas de definir la calidad para controlar mejor los tiempos de render y demás, pero eso lo veremos en la parte avanzada de VRay. En este caso, pues bueno, pues simplemente eso le pondríamos esto o en 0 o en un valor alto y dejaríamos que renderizara nuestra escena. Bueno, pues creo que eso es todo de momento. Eso es todo con esta escena. Ya pues eso, pues un interior completo, en este caso con objetos de librería, pero tocando todas las parcelitas que tenemos que hacer, ¿no? Es como desde el modelo que nos hicimos nosotros a partir de los planos, pues ya tenemos una infografía pues más o menos funcional, ¿no? Algo que podríamos utilizar como uso es bastante habitual, un tipo de trabajo que hacemos bastante habitualmente en el trabajo en infografía, ¿no? Bueno, pues espero que haya quedado todo claro y nos vemos entonces en la siguiente clase ya con otra parte de trabajo distinta. Pues que paséis un buen día y un saludo a todos. Hasta luego.